Ingresos de actividades ordinarias. Objetivo: reconocer los ingresos de forma que representen la transferencia de bienes o prestación de servicios con un cliente, a cambio de un importe que va a reflejar la contraprestación por los bienes o servicios que se están entregando. El alcance aplica para todos los contratos con clientes, a excepción de las normas que se presentan en la presentación y también por aquellos intercambios no monetarios de entidades entre la misma línea que son para facilitar ventas con clientes o obtener clientes potenciales. Para el reconocimiento, nos manda a identificar el contrato. Primero, se debe identificar el contrato con el cliente. Esto puede ser de forma escrita, de forma oral, y aquí ambos deben obtener el compromiso de cumplir sus obligaciones. Se identifican las obligaciones separadas del contrato. Cada parte debe identificar sus derechos por los bienes y servicios que se están transfiriendo. Se determina el precio de la transacción, es decir, las condiciones de pago. También se distribuyen el precio de la transacción entre las obligaciones. El contrato tiene fundamento comercial, en el cual absorben riesgos, el calendario y los flujos de efectivo que irán cambiando mientras este dure. La contabilización de los ingresos se dará cuando satisfaga las obligaciones la entidad y también considerando la capacidad de pago y la intención que tenga el cliente también de pagarnos. La norma nos habla de combinar contratos y se pueden combinar dos o más de un mismo cliente o una parte relacionada de un mismo cliente, cumpliendo las siguientes características. Cuando el contrato se ofrece como un paquete con un objetivo comercial único, la contraprestación a pagar depende del precio o desempeño del otro contrato. Y también los bienes o servicios comprometidos son una obligación de desempeño. También existen modificaciones en los mismos, que en estas deben ser aprobadas por ambas partes. Y se aprueban cuando se generan nuevos derechos y obligaciones o cuando se cambian los derechos existentes. Puede ser de forma escrita y de forma oral. Pueden hacerse contratos por separado, se puede cancelar un contrato anterior y crear uno nuevo o se puede reevaluar un contrato existente. Identificación de las obligaciones de desempeño. Son todos aquellos compromisos que la entidad obtiene mediante un contrato con un cliente o varios clientes. Es decir, donde la entidad se compromete a transferir bienes o servicios acordados mediante términos en un contrato para llevar a cabo dicha operación comercial, acordados entre ambas partes. También la NIF 15 nos menciona sobre bienes y servicios distintos. Esto dependerá del tipo de contrato para que la entidad pueda incluir la venta de bienes producidos, la reventa de bienes, la reventa de derechos. Para poder llevar a cabo dichas operaciones, la NIF 15 obliga a cumplir con dos criterios muy fundamentales. Uno, el cliente que obtiene dicho bien o servicio debe de obtener beneficios económicos. Dos, la entidad que transfiere dicho bien o servicios deberá de reflejarlo de forma separada en el contrato. Ahora bien, la satisfacción de las obligaciones de desempeño o también la medición se da cuando la entidad reconoce los ingresos sobre las actividades ordinarias hasta que transfiera los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Dicho de otra manera, se reconocen los ingresos de las actividades ordinarias hasta que el cliente tenga el control absoluto sobre el activo, ya para producir bienes o servicios, para mejorar otro activo o para realizar una venta o un intercambio de activos ya por parte del cliente. También para determinar
El precio de la transacción, esto se determina en los términos acordados del contrato. Es decir, el precio de la transacción es lo que la entidad espera al transferir bienes o servicios acordados en un contrato. Asignación de precio a las transacciones de las obligaciones de desempeño. ¿Qué se entiende por asignación de precio de las transacciones de las obligaciones de desempeño? Se refiere al procedimiento que una entidad debe de realizar para distribuir el precio de las transacciones a cada una de las obligaciones. Precio de transacción. Cuando hablamos de precio de transacción, hablamos sobre el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes y servicios. Obligaciones de desempeño. Obligaciones de desempeño es el compromiso en un contrato con un cliente para transferir un bien o servicio. Asignaciones basadas en precios de ventas independientes. A precio independiente se refiere el precio al que una entidad vendería un bien o servicio acordado de forma separada con un cliente. Cuando hablamos separado a un cliente, estamos hablando sobre segmentación de clientes. ¿A qué cliente debo de ofrecer un producto? Eso se le dice venta independiente. Para estimar el precio de la venta independiente se usa los métodos que serían tres incisos, que es el enfoque en el estudio de mercado, el enfoque sobre el costo esperado al margen y también el enfoque residual. Esos serían los tres métodos que se realizó, que se usa para poner el precio de venta independiente. Y cuando hablamos de una asignación de un descuento, nosotros estamos hablando sobre que una entidad debe asignar un descuento en su totalidad, uno o más, pero todas las obligaciones se debe de cumplir los criterios según lo que estipula la NIF 15. Costos del contrato. Incremento de costos por obtención de un contrato. La norma nos indica que una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales por la obtención de un contrato con un cliente, si la entidad desea recuperar dichos costos. Entre los ejemplos que la norma nos indica como costos incrementales tenemos lo que es una comisión de venta. Asimismo, los costos de obtener un contrato se reconocerán como un gasto cuando tenga lugar. Asimismo, tenemos lo que son los costos de cumplir un contrato. La norma nos indica que los costos que incurre para el cumplimiento de un contrato con un cliente no está bajo el alcance de la NIC 2, lo que es inventarios, NIC 16, propiedad, planta, equipo, y NIC 38 dice que se reconocerán como un activo por los costos incurridos. Asimismo, deberá de cumplir con los siguientes criterios. 1, que los costos se relacionen directamente con un contrato. 2, que los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer las obligaciones de desempeño. Y 3, que se espera recuperar los costos. Entre los costos relacionados directamente con un contrato tenemos lo que es la mano de obra directa, que son los sueldos o salarios que se relacionan directamente con los servicios comprometidos con el cliente. Así tenemos lo que son los materiales directos, que son los suministros que se utilizarán para ofrecer, ¿verdad?, los servicios comprometidos con el cliente. Así tenemos lo que son las distribuciones de costos. Entre ellos tenemos lo que es la supervisión de un contrato, lo que son los seguros y lo que es la depreciación. Así también tenemos lo que son los costos imputables de forma implícita con el cliente y también otros costos. También tenemos los costos que se reconocerán como gastos.
Entre los costos que se reconocerán como gasto tenemos los costos generales y administrativos, costos de materiales desperdiciados, costos que se relacionan con las obligaciones y desempeño y otros costos diferentes a las obligaciones y desempeño. Bien, continuando con el desarrollo de la NIF 15, vamos a tocar el punto de la amortización y el deterioro del valor. Todos los activos reconocidos que se mencionaron con anterioridad deben de ser amortizados de manera sistemática y congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relacionan estos tipos de activos. Esta NIF describe cuándo una entidad debe de actualizar la amortización para reflejar un cambio significativo. Este cambio se debe contabilizar como un cambio en una estimación contable de acuerdo a lo que se establece en la NIC 8. Una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado del periodo en la medida que el importe en libros del activo reconocido sea mayor a la siguiente ecuación: el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir menos todos aquellos costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios que no se han reconocido como gastos. Como efecto de la aplicación de esto, para determinar el importe de la contraprestación que una entidad espera recibir, debe utilizar los principios para la determinación del precio de la transacción y ajustar ese importe para reflejar los efectos del riesgo del crédito del cliente. Acá es importante mencionar y hacer referencia que para que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de un activo reconocido, antes deba reconocer cualquier pérdida por deterioro del valor de los activos relacionados con el contrato que sean reconocidos de acuerdo con otra norma. Esta norma exige que la entidad reconozca en el resultado del periodo una reversión de parte o todo el deterioro del valor anteriormente reconocido cuando las condiciones del deterioro dejen de existir o en su defecto hayan mejorado. También define el incremento del importe en libros del activo, que el activo no deban superar el importe que se habría determinado si no se hubiera reconocido previamente el deterioro del valor. Ahora bien, en cuanto a la presentación, la norma describe cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo de contrato o un pasivo de contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Asimismo, la norma exige que la entidad presente los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. En su párrafo 109, la norma utiliza los términos activo de contrato y pasivo de contrato, sin embargo, no prohíbe que una entidad utilice descripciones distintas en el estado de situación financiera para estas partidas. En este caso, si la entidad utiliza una descripción alternativa para un activo de contrato, se debe de proporcionar información suficiente para que un usuario de los estados financieros pueda distinguir entre una cuenta por cobrar y un activo de contrato. Es un gusto saludarles nuevamente. A continuación vamos a abordar lo que es información a revelar en lo que respecta a la NIF 15. Básicamente lo que trata información a revelar es la atención a puntos cuantitativos y cualitativos que sean de mayor impacto en los estados financieros y que a su vez le permitan a los usuarios de los estados financieros poder comprender la naturaleza e importe de los contratos con clientes. Para ello es necesario atender otros puntos como por ejemplo lo que son los contratos con clientes. La norma nos exige revelar todos aquellos ingresos ordinarios respecto a contratos con clientes, pero también todos aquellos ingresos que son ajenos a las actividades de contratos con clientes. Por otra parte, tenemos lo que es el reconocimiento y revelación de pérdidas dentro de los activos. Dentro de ellos podemos comprender, por ejemplo, lo que es la baja dentro de las cuentas por cobrar. Básicamente, este tipo de situaciones se da cuando existe alguna incapacidad o incumplimiento de pago de parte de un cliente que pueda tener algún tipo de impacto significativo dentro de los estados financieros y que deberá reflejarse para su mejor comprensión. Por otra parte, tenemos lo que son los saldos de los contratos. Básicamente lo que nos pide la norma en esta sección es revelar los saldos tanto de activos como de pasivos al cierre del periodo y también los saldos iniciales de activos o pasivos, por supuesto, al inicio del periodo, para poder comprender cuál ha sido el reconocimiento de ingresos que se ha dado durante un periodo específico respecto a las cláusulas de calendarización de pagos que establecen esos mismos contratos. Por otra parte, tenemos las obligaciones de desempeño. ¿Y qué son las obligaciones de desempeño? Las obligaciones de desempeño son aquellos compromisos que yo como entidad tengo para con el cliente para poder satisfacer algún tipo de bien o servicio que está estipulado dentro de un contrato. Dentro de estas obligaciones de desempeño es importante mencionar los términos de pago, la naturaleza de los bienes o servicios, la obligación de devolución y reembolso y por supuesto también las garantías que se le están dando al cliente de parte de la entidad derivado de algún tipo de anomalía.
Tenemos también los precios de las transacciones asignados a las obligaciones de desempeño pendientes. Básicamente lo que se hace acá es dar una explicación de cuándo una entidad espera reconocer los ingresos ordinarios estipulados dentro de un contrato con un cliente, pero que derivado de situaciones específicas no se ha podido concretar esas cláusulas a efectos monetarios. Tenemos también juicios significativos. Cuando hablamos de juicios significativos estamos hablando de aquellos hechos o situaciones que puedan tener cierta influencia significativa dentro de los estados financieros para el reconocimiento de ingresos o cualquier otro tipo de situación que tenga que ver relacionado a efectos del mercado. Bien, prácticamente lo que establece esta norma son 5 puntos importantes. El primero es la identificación del contrato como tal. Lo segundo es identificar las obligaciones de desempeño. Lo tercero son los precios de la transacción. La cuarta, distribuir el precio para cada obligación de desempeño. Y la quinta, reconocer y registrar los ingresos que estén relacionados a contratos con clientes. Gracias.